Bien, les copio el enunciado. Bien, dice, el producto de dos números es 15 y la diferencia de sus cuadrados es 16. Pregunta, ¿cuáles son los números? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero que nada? Si me dice que Poner la variable. armo la ecuación, Eso. ¿cómo armarías la ecuación si te dice el producto de dos números es 15? X X por por Y Y igual a 15. igual 15. Entonces, la primera, aquí ya les doy una ayuda, es X por Y igual a 15. Esa es la primera. Y la segunda, Diferencia de cuadrado. la diferencia de sus cuadrados, dice, es 16. Entonces, ¿cómo lo escribiría? X menos Y al cuadrado, eso parece sí. No, tenés que poner la diferencia de los cuadrados de cada uno. O sea, X al cuadrado Ah, menos Y al cuadrado igual a 16. Y esta es la segunda. Bien, ahora, si yo despejo la primera ecuación para saber cuánto vale Y, quedaría así. X igual a 15 sobre Y. Bien, y si reemplazo esto que está aquí, o sea, la X igual a 15 sobre Y, lo reemplazo en la segunda ecuación, ¿cómo sería? ¿cómo dijo, profe? Si reemplazo esto que está acá, el X igual a 15 sobre Y, lo reemplazo en la segunda ecuación. ¿Cómo lo escribo? 15 sobre y al cuadrado 15 sobre Y al cuadrado menos Y al cuadrado igual a 16. Menos Y al cuadrado igual a 16. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ahora, si yo comienzo a despejar todo esto, me va a empezar a quedar así. 225, que es 15 al cuadrado. ¿Bien? 15 al cuadrado es 225. ¿Bien? Menos I a la cuarta, porque sería el I cuadrado con el I. ¿Bien? I al cuadrado de I. ¿Sí? I a la cuarta. ¿Bien? Eso es igual a 16. I al cuadrado. Si sigo, esto queda 225 menos 16 I al cuadrado menos I a la cuarta igual a 0. ¿Bien? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Bicuadrática. Porque está elevada a la cuarta, ¿no? Sí. Entonces una ecuación de cuarto grado bicuadrática. ¿Bien? ¿Qué hacíamos cuando teníamos una ecuación bicuadrática? Lo reemplazaban por el valor Z, que valía X cuadrado. Bien, entonces cambio de variable, entonces el I cuadrado, ¿sí? Es igual a Z, a Z. ¿Sí o no? Z cuadrado. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo reescribo la ecuación? Menos z al cuadrado Menos z cuadrado menos 16z más 225 igual a 0. menos 16z más 225 igual a 0. ¿Bien? Ahora, con esta ecuación, ¿qué puedo hacer ya cuando la tengo escrita así? La cuadrática. La fórmula cuadrática. Cuadrática. Bien. Entonces pongo z1, 2 es igual a menos b. En este caso, ¿cuánto vale b? Menos 16. Y entonces, ¿cómo lo escribo aquí? Como 10 16 positivo. más menos raíz cuadrada de b cuadrado, entonces sería de menos 16 al cuadrado. ¿Sí? Menos 4 por a, ¿cuánto vale a? 1, menos 1. ¿Bien? Y por c, ¿cuánto vale c? 225. Sobre, sería 2 por a, entonces va a ser 2 por menos 1. ¿Bien? Está claro hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Simplificando, esto queda 16 más menos 34 sobre menos 2. ¿Bien? Entonces, Z1 es igual a menos 25, ¿sí? Y Z2 es igual a 9. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan qué es lo que seguía después? ¿Se acuerdan que decíamos que Z era igual a, Ahora se sacaba la raíz de ambos sí, la raíz de Z1 y la raíz de Z2? ¿Qué para que, pasa? para que dé el resultado de I y de la doy. Bueno, ahora, nosotros teníamos que era más menos, el primero era más menos la raíz cuadrada de Z1, ¿sí? Z1 sería más menos raíz cuadrada de menos 25. ¿Qué pasa ahí? Ningún número negativo tiene raíz cuadrada, profe. No, entonces No no existe. existe El una error no existe. solución para I1. ¿Sí? Acuérdense que Z1 es igual a I1. ¿Bien? Por lo tanto, el Z1, entonces Z1, ¿sí? No es una solución. ¿Bien? No es solución. Ahora, si hacemos con el otro, más menos raíz cuadrada de Z2, eso es igual a más menos la raíz cuadrada de 9. Y eso es igual a 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces, I2 es igual a ¿qué? A 3 Menos 3. y a menos 3. ¿Bien? ¿Estamos de ahí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que sacamos acá que X era igual a 15 sobre Y? Bien, lo pongamos de nuevo acá. X es igual a 15 sobre Y. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer?
sacar un x2 y un x3. ¿Cómo lo saco? ¿A qué va a ser igual? Igual a 5. Igual a los valores, o sea, está bien, es 5, pero ¿de dónde lo ha sacado? O sea, yo tengo que hacer 15 Sería 15 dividido 3. 3. dividido y 2, ¿sí? Que sería en un caso 3 positivo, entonces sí, ahí da que x2 es igual a 5. Y x3 va a ser igual a 15 sobre menos 3. Eso da menos 5. ¿Bien? Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son esos números? Entonces, ¿cuáles son los números? X1, en realidad sería X2. X2 es igual a 5. X3 es igual a menos 5. ¿Y las Y cuánto valen? 3 y menos 3. 3 y menos 3. Entonces, ¿cuáles son los números? 5 y 3. 5 y Y 3, menos 5 y menos menos 5 3. y menos 3. ¿Bien? Sí. Entonces, tienen que escribir la respuesta y decir que los números son estos. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pasamos al ejercicio 20. En el ejercicio 20 dice, un lado de un cuadrado mide x al cuadrado menos 4/9 centímetros. Y otro de los lados mide x centímetros. Calcula cuánto mide la diagonal de dicho cuadrado. Acuérdense que yo siempre les dije que primero dibujamos para darnos cuenta. Me dice que tengo un cuadrado y me pregunta cuánto vale la diagonal. Entonces la diagonal va a ser D, ¿sí? ¿Qué más me dice? Que un lado mide x cuadrado menos 4 sobre 9. Y uno de su otro, o uno de los lados también mide x. Entonces, ¿cómo armaría la ecuación? Me dice que x es igual a esto, x al cuadrado menos 4 sobre 9. ¿Sí? Sí. ¿Cómo armo la ecuación? Sacando de acá, ¿cómo armo la ecuación finalmente? Para tenerla igualada a 0. X cuadrado X menos cuadrado X menos menos x. 4/9. X al cuadrado menos x menos 4/9. Y eso es igual a 0. ¿Bien? También sabemos que un cuadrado tiene, todos sus lados son iguales. ¿Sí? Entonces, si yo a este le pongo que se llama C1, entonces a este le pongo que se llama C2, entonces C1 es igual a C2.
¿Bien? Por ponerle un nombre, podría haberse llamado de cualquier forma, pero lo que quiero mostrar es que son iguales. Bien, ahora puedo aplicar la ecuación cuadrática o no. Sí. Bien, entonces, como eso lo saben hacer, le armemos nada más x1, x2. Eso va a ser igual a menos b. ¿Cuánto vale b? 1. Menos 1. Entonces acá queda 1. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces eso queda como 1 nada más. Menos 4 por a, que vale 1. Y por c, que vale menos 4 noveno. Sobre 2 por a, que vale 1. O sea, queda 2. Bien. De esto resulta que x1 es igual a 4 tercios, ¿sí? Y que x2 es igual a menos 1/3. Bien. Ahora, como son longitudes, ¿es válido el menos 1/3? No. No, No. porque no hay longitudes negativas. Entonces, por lo tanto, la única que queda como válida es el 4 tercios, ¿sí? Entonces, la longitud del cuadrado es de longitud del cuadrado es de 4/3 centímetros. ¿Bien? Ahora, ¿cómo creen ustedes? Fíjense en el dibujo. ¿Bien? ¿Cómo creen ustedes que puedo llegar a calcular la diagonal de ese cuadrado? Hay algo súper conocido por todos para Pitágoras. calcular. Pitágoras. Bien, entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo puedo encontrar la diagonal. Bien. Ahora, si yo sé que los lados del cuadrado son los catetos del triángulo, fíjense en el triángulo, ¿sí? Si C1 y C2 son los catetos del triángulo y D es la hipotenusa, entonces, ¿cómo armaría la ecuación? El teorema, digamos. 4 tercios, bueno, al cuadrado, como es la fórmula de Pitágoras, más 4 tercios al cuadrado, igual, bueno, en este caso d al cuadrado sería que no. No, ¿Por qué? fíjate. Sería ¿A qué es igual Pitágoras? A la hipotenusa. la suma, El cuadrado es igual Al a la cuadrado, suma del sí, cuadrado, el al cateto al cateto cuadrado. mayor al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. al ¿Bien? cuadrado, sí. Ahora, reemplacemos con nuestra letra, que es D, o sea, que es la diagonal, que en este caso es la hipotenusa. Va a ser igual, como ya no quiero el cuadrado aquí, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Yo ya sé que De 4 un tercios. valor es De 4 4 4 tercios. tercios al cuadrado, ¿Me queda entonces? 4 tercios al cuadrado más 4 tercios al cuadrado. 4 tercios al cuadrado más 4 tercios al cuadrado. ¿Es así o no?
Fíjense que no. Miren. Esto es x al cuadrado, ¿sí? Más x al cuadrado, ¿sí? X. Es lo que sacamos. Acá. X. X al cuadrado más x al cuadrado. Eso es igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado. ¿Bien? Eso es igual a la raíz cuadrada de 2 por la x. ¿Bien? Y recién ahora sí es raíz cuadrada de 2 por 4/3. Entonces, d es igual a 4/3 raíz cuadrada de 2 centímetros. Eso vale d. Profe, eso sería porque los X valen igual. ¿A dónde valen igual? Las dos X valen 4/3. ¿Se haría eso? Digamos. No, un x te vale 4/3 y el otro era menos 1/3 y lo descartamos porque era negativo. O sea, digo, los catetos, digamos, que los catetos valen igual, se hace eso, digamos. Claro, por eso es x cuadrado más x cuadrado. O que son los dos iguales, los dos lados. ¿Bien? Me hubiese dado el mismo resultado si ponía 4 tercios. No probé. ¿Querés probar? Tendríamos que haber puesto 4/3 más 4/3 cuadrado más 4/3. Sí, sí, da lo mismo. Da un 1,88 en décimas, pero no se puede pasar, digamos, a Claro, eso. no te da igual. Bien. ¿Seguimos? Sí. Ejercicio 21 dice, determinar el valor de K para que el sistema tenga una solución, dos soluciones y ninguna solución, o sea, para las tres. ¿Bien? Y el sistema es, en el inciso A, I igual a X más K, y el otro es I igual a X al cuadrado más 1. Si igualamos, ¿cómo queda? Es I igual a I, entonces es X más K X más K igual a X cuadrado más 1. igual a X al cuadrado más 1. Bien. Y esto, pasando todo para el otro lado, queda X al cuadrado, igualando a 0, ¿bien? X cuadrado menos X más 1 menos K. ¿Sí? Saqué la X, puse un 1. ¿Ven? Ahí quedó acá.
Y aquí queda el 1 de la x. 1 menos k, cambia el signo porque pasó para el otro lado. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo creen que sigue? Si tengo que averiguar raíces, ¿cómo hacía? ¿A qué eran las raíces? ¿Se acuerdan del discriminante? ¿Quién se acuerda del discriminante? Que decía que si era mayor a 0, ¿eso? Ese. Si era mayor a 0, tenía dos raíces reales distintas. Si era igual, tenía dos raíces reales e iguales. Y si era menor que 0, tenía dos raíces cónyuges. No, tenés. Conjugada. Conjugadas. No son cónyuges, no se han casado todavía, que se Ah, cierto, conjugadas. Bien. Si el discriminante es igual a 0, la solución es única. ¿Sí? Si el discriminante es mayor que 0, tiene dos soluciones. Y si el discriminante es menor que 0, no hay ninguna solución. ¿Bien? Eso. Entonces tengo que calcular el discriminante primero para saber si es mayor, menor o igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué era igual el discriminante? B al cuadrado menos 4 por A por C. B cuadrado menos 4 por A por C. Entonces, B cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser menos 1 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, ¿sí? Y por C, que vale, ¿cuánto vale C? 1 menos K. 1 menos K. ¿Bien? Entonces, el discriminante es igual a ¿qué? Resolviendo menos 3 más 4K. 1 menos 1 al cuadrado, 1. 4 por 1, 4. Por 1, 4. Entonces, 4 menos K. Por eso queda 4 menos K. 4 por K, perdón. Bueno, entonces, el discriminante, si es solución única, la 1, yo no lo voy a escribir, pero esta vez, 1 es única solución. Entonces, si el discriminante es igual a 0, va a dar solución única. ¿Bien? Entonces, primero tengo que saber cuánto vale el discriminante. ¿Cómo lo sé? ¿Cuánto vale K? Perdón, no el discriminante. Menos 3 más 4K. Despejo, ¿no es cierto? Igual a 0. Y me queda que K es igual a ¿qué? A 3/4. Primero paso el 3 y después divido el 4. ¿Bien? Entonces K es igual a 3/4. Ahora, ¿cómo sé si el discriminante es igual a 0? Entonces yo tengo que decir que menos 3 más 4K tiene que ser igual a 0. Entonces, K tiene que ser igual a 3/4. Si yo reemplazo menos acá, pongo 3/4 y digo menos 3 más 4 por 3/4, ¿a qué es igual? 0. A 0. Sí. ¿Mm? Bien, ahora vamos a la segunda. La segunda es
dos soluciones. Para eso el discriminante, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Cero. Bien, entonces, para menos 3 más 4 por K, que sea mayor a 0, el K tiene que valer ¿cuánto? No es igual a 10. Aquí. Mayor. K tiene que ser mayor que 3/4. Y 3/4. Si no, no da. Bien. Ahora vamos con el tercero, donde el discriminante, para que dé ninguna solución, tiene que ser menor que 0. Entonces, para que el discriminante sea menor que 0, entonces, en menos 3 más 4K menor a 0, ¿cuánto tiene que valer K para que sea menor que 0? Menor que 0, ¿sí? Menos que 3/4. 3/4. O sea que tendría que valer menos que 3/4. Podría valer 1/2, que es menor que 3/4. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende cómo es? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, No, profe. el sistema es el siguiente. Y igual a x al cuadrado más 4x más 3. Y el otro es y igual a menos x más k. Igualando como hicimos otras veces, y es igual a y, entonces queda menos x más k igual a x al cuadrado más 4x más 3. Entonces, ¿cómo queda abajo? X cuadrado más 5x más ¿qué? Es lo mismo que hicimos acá. Tres menos k. Bien. Entonces ahora sacamos el discriminante. ¿A qué va a ser igual? Si es b al cuadrado, ¿cuánto vale b? 5. 5 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1. ¿Sí? ¿Por quién? Por 3 menos k. Entonces el discriminante es igual a 13 más 4k. Bien. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Saquemos k. ¿Cuánto sería k? Alguien que lo haga rápido mentalmente. Si es 13 más 4k, 13 ¿cómo cuartos. es k? ¿Cómo? Menos 13 cuartos. Menos 13 sobre 4. Bien. Entonces, para el caso 1, que era una solución, discriminante tiene que ser igual
a 0. Entonces, para 13 más 4, K, igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer K? Menos 13K, menos 13 sobre 4. ¿Bien? La 2. Para dos soluciones, el discriminante tiene que ser mayor a ¿quién? A 0. Entonces, 13 más 4K tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer K para que sea mayor que 0? Para que esto sea mayor que 0. Menos 13 cuartos. Y en la tercera, el discriminante tiene que ser menor que 0. Entonces, si es 13 más 4K menor que 0, ¿cuánto tiene que valer K para que? Menor que menos 13 cuartos. Ah, sí, aquí. No debe ser positivo. Ah, acá, donde puse un igual, es la costumbre de poner igual a todo. Acá, mayor. Bien, ¿está claro cómo es esto? ¿Es fácil o no? ¿Sí? Está mudo hoy. Sí. Más o menos. Es solo aplicar la teoría acá, nada más. Y reemplazar. ¿Sí? Acá te dice que K tiene que ser menor que menos 13 cuartos, ¿sí? Para que esta expresión de este lado sea menor que 0. En el de arriba, esta expresión tiene que ser mayor a 0. Y aquí tiene que ser igual a 0. ¿Alguien pregunta algo? No. Yo, si no me dicen nada, sigo, ¿no? Así es la vida. Ejercicio número 22. El área de un rectángulo es 40 centímetros y su perímetro es 26 centímetros. ¿Cuánto miden sus lados? Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Bien, entonces nosotros ¿cómo ponemos? Área es igual a X por Y. Y eso es igual a 40. Bien, dice el área de un rectángulo es 40 centímetros. Bien. Y su perímetro dice que es 26. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo?
suma de todos los lados. O sea que sería 2x más 2y. 2x más 2y. Y eso es igual a 26. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el sistema? X por y igual a 40. Y el otro es 2x más 2y igual a 26. ¿Bien? Si yo despejo de la primera, despejo x, me va a quedar x igual a 40 sobre y. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo en la segunda ecuación lo que despejé en la primera. Entonces, ¿cómo queda? 2. Si esto es x, entonces va a quedar 2 por 40 sobre y más 2y igual a 26. Bien, eso resuelto es 80 sobre y más 2y, que es igual a 26. Bien, y después es 80 más 2y al cuadrado menos 26y igual a 0. Ahora ya tengo la ecuación, pero no está ordenada, ¿no es cierto? No. ¿Qué puedo seguir haciendo? Yo necesito el i al cuadrado, solito, pero lo tengo con un 2. Entonces, tengo que dividir, ¿o no? El 80 y el 26 en 2. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar i al cuadrado menos 26 dividido 2 es 13 y el 80 dividido 2 es 40. Entonces, más 40 igual a 0. ¿Sí? Y ya tengo para sacar con la ecuación cuadrática o no. Sí, ¿Sí o no? Entonces, I1,2 es igual a menos B, entonces va a quedar 3 menos 13, no, más 13 es 13 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 13 al cuadrado, 13 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, por 40. Sobre 2 por A, que vale 1, quedaría 2. Entonces, I1,2 es igual a 13 más menos 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, I1 vale 8 y el I2 vale 5. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que despejamos esta? ¿Sí? ¿Sí o no?
Entonces, si yo tengo un y1 y un x2, entonces tengo que hacer que x1 es igual a 40 sobre y1 y que x2 es igual a 40 sobre y2. Entonces, x1 va a ser igual a 5 y x2 va a ser igual a 8. Entonces, ¿cuáles son los lados del rectángulo? ¿Qué pregunta acá? ¿Cuánto miden sus lados? ¿5 centímetros y 8 centímetros? 8 y 5. ¿Sí o no? Sí. Entonces, los lados miden 8 centímetros y 5 centímetros. Profe, ¿Sí? ¿por qué sería ese resultado? Y eso es lo que nos dio. Fíjate, a los dos nos dio x igual a 5, x1 igual a 5 y x2 igual a 8. Después tenés y1 es igual a 8 y 2 es igual a 5. Ah, bien. Profe, tengo una consulta, Sí, tengo una duda chiquita. Ahí donde estaba desarrollando ahí arriba dice 80 sobre i más 2i igual a 26. Ahí, ¿cómo puso para que el 2i sea al cuadrado? es 2 por 40 es 80. ¿Sí? 80. ¿Bien? Por eso queda 80. ¿Esa es tu duda? No, después el 2i. ¿Cómo hizo para que sea i al cuadrado? Porque Pasa está ahí esta, abajo. la que está abajo pasa multiplicando, entonces es i por i cuadrado. Y queda el 2. Pero esa ahí no la pasamos al lado después del igual. Ah, ahora sí. Bueno, ahora sí. Una pregunta, ¿y lo mismo hizo para que le quede el i cuadrado solo? Digamos, a todo el término lo dividió en 2. Lo mismo. Sí. Lo Claro, mismo hizo para que no quede tan grande, digamos. por eso el 2 desaparece, ¿ves? Queda el i al cuadrado solito y pasa para abajo del menos 26 y para abajo del 80. O sea, los divide, ¿sí? Entonces, ¿qué es 80 dividido 2? Te da 40 y 26 dividido 2 te da menos 13. ¿Sí? O sea, es como que se lo sacó 2 veces. Sí, ¿Se entiende? sí. Por eso tienen que estudiar, fíjense, se los vuelvo a decir, yo no quiero ser reiterativa, pero vuelve a pasar lo mismo. Cosas que ya hemos visto surgen como dudas acá que ya no tendrían que pasar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? No, profe. Bien. Entonces pasemos al que sigue.
Dice, si el lado cuadrado se aumenta, o sea, sería el lado de un cuadrado, se aumenta un 15%, dice, la primera pregunta, ¿cuál es el aumento porcentual del área? Y la segunda es, ¿existe alguna función que represente el aumento del área en función del incremento del lado cuadrado? Ya tendrían que poder responder la pregunta B, ¿o no, Lorenzo? Sin hacer nada, ya tendrían que saber cuál es la respuesta B, de B. Respecto a la función, dice que no. Claro, te pregunta si existe alguna función que represente el aumento del área en función del incremento del lado del cuadrado. Función cuadrática. Sí. Exactamente. Sería función cuadrática creciente, algo así. Porque No, dice una función cuadrática. Función cuadrática nomás. Función cuadrática nomás. ¿Sí? Bien. Veamos empecemos por el A. El lado del cuadrado, ¿sí? Lo ponemos como X. ¿Sí? Y el área del cuadrado, ¿qué va a ser? X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el lado incrementado? O sea, esa X incrementada. Acá dice que aumenta un 15%. Más 15, ¿así? O más 15%. El lado incrementado sería un lado más 0,15. ¿Se acuerdan que esto lo ponemos como... ¿Qué hacía yo con el 15% para dejarlo como un decimal? Corre un cerito. Corre la coma. Aumenta un cerito, como Ah, dice. bueno, sí. Por X. ¿Sí? Yo le digo cerito. Bien. Entonces, ¿entienden por qué es así? Sí. Bueno, ahora me dice que el área incrementada del cuadrado, ¿cuál sería el área entonces? Si esto es un lado incrementado, ¿cómo sería el área incrementada del cuadrado? Sería A igual a ¿qué? Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 1 más 0,15 es 1,15. ¿Sí? Y si Sí. dice que es incrementada, entonces al cuadrado. ¿Bien? El área incrementada del cuadrado, ¿sí? Entonces, eso va a quedar como A igual a ¿qué? Y paso esto a fracción directamente acá sin hacerlo afuera. ¿Cómo quedaría? 1,15 por 100, ¿sí o no? Eso es 115. 1,15 por 100 es 115 sobre 100. ¿Se acuerdan? Si yo tenía 1,15 Sí. y lo quiero pasar a fracción, lo multiplico por 100, ¿sí? Y acá hago de cuenta que hay un 1 que también lo multiplico por 100. Entonces eso va a ser igual a 115 sobre 100. ¿Bien? De ahí sale eso. Entonces, ¿por quién? Esto es al cuadrado. Por X. Pero ¿x a qué? Al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es
115 al cuadrado es 13.225. Sobre 100 al cuadrado, que es 10.000. Bien, x al cuadrado. Eso es igual a 1,3225. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto es el incremento en porcentaje? Porque están preguntando en porcentaje. ¿Cuál será el aumento porcentual del área? Si me dio 1,3225. 32,25. 32,25. Entonces, el incremento es, ustedes escríbanlo después, es 32,25%. Ese es el incremento del área. ¿Sí? De la área incrementada del cuadrado. ¿Bien? Después decía si existe una función que represente el aumento del área en función del incremento del lado del cuadrado. ¿Sí? Entonces, B es el incremento del área, ¿sí? Que dice aquí, si existe una función, entonces incremento del área va a ser igual al incremento del lado. Incremento del lado. Al cuadrado. Entonces, esto que está acá, ese triangulito, también significa incremento. ¿Sí? Entonces, incremento del área va a ser incremento de A, ¿sí? Igual al incremento del lado al cuadrado. Y ahí queda respondida la segunda pregunta. Si existe una función que represente el aumento del área en función del incremento del lado al cuadrado. ¿Sí? Sí. O sea, acá arriba está escrito con letras, ¿bien? Y acá abajo con símbolos y la letra A de área. Y la L de lado. ¿Sí? Pero el triangulito ese significa incremento. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes cómo tendrían que responder la pregunta B? Tendrían que poner, si existe una función que representa el aumento del área, bla, 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 todo lo que sigue, y ponen esto. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Bueno, eso es todo. Así que ahora respondemos preguntas de lo que